Estamos con una serie que, pastoralmente hablando, considero que es de los temas más importantes para la vida cristiana. La serie que iniciamos hace 3 semanas, Principios de Autoridad, es una serie que sin duda nos va a discipular, porque los seres humanos por naturaleza somos rebeldes, o sea, eso es por naturaleza. Y los principios de autoridad, Dios los estableció para que vivamos en orden y para bendecirnos. Hoy vamos a tener el tema número 4, que he titulado Obediencia a la autoridad espiritual. Vamos a tomar un texto que está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Ahora con el asunto de la pandemia me di cuenta que el concepto de autoridad en muchos cristianos alrededor del mundo es muy pobre, muy bajo. Por eso hay tanta rebelión aún dentro del pueblo de Dios. Pero vamos a leer Hebreos 13, versículo 7. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios en su soberanía estableció esferas de autoridad para mantener el orden, porque Dios es un Dios de orden. De ahí que el Dios soberano, la máxima autoridad, nos exige a nosotros, su creación, respeto a las autoridades que Él mismo estableció. El orden de autoridad, lo dijimos hace 8 días más o menos, es así: Dios, la máxima autoridad. Enseguida Él hizo la creación angelical, en quien depositó en algunos de estos ángeles, llamados arcángeles, les delegó autoridad para gobernar la creación angelical. Cuando hizo este mundo, la primera institución donde el Señor delegó autoridad, de su autoridad, es la familia. De eso hablamos hace 8 días, ¿sí? Y en segundo lugar, en el orden de la creación, tenemos a la iglesia. Miren, la familia es la primera institución terrenal donde Dios depositó su autoridad para mantener el orden y dar dirección. Ya vimos hace 8 días que Dios, en el orden de Dios, Dios es cabeza de Cristo, no porque Cristo sea menos Dios, sino por orden. Y para, pues ahora sí que poner el ejemplo, Dios la cabeza de Cristo. Dice Pablo que Cristo es la cabeza del varón. O sea, la dirección de todo varón debe de venir de Cristo. Y luego dice que el varón es cabeza de la mujer. Entonces Dios le delega al varón, al esposo, su autoridad para dirigir la familia. Después vienen los hijos. Ellos están sujetos a los padres. Es en la familia donde se deben de formar los seres humanos, porque el propósito de la familia es que todo ser humano que naciera con el cuidado, la protección, la guía, la dirección, el cuidado de los padres. Es en la familia donde los padres son responsables de sembrar los valores en sus hijos, como la integridad, la honestidad, el hablar la verdad, etcétera, etcétera. Pero también es en el hogar donde los padres deben enseñar e inculcar a sus hijos los principios de autoridad, que respeten las diferentes autoridades que hay en la tierra, en el mundo. Y todo esto es para preparar a los hijos para una vida futura, cuando se casen y tengan una vida ordenada y una vida respetuosa, ¿sí? Es ahí donde se les enseña a los hijos no solo a respetar a los propios padres, sino a los maestros, a las autoridades, todo aquel que represente una autoridad. Es en el hogar.
Y el responsable de hacer todo esto y de tomar la batuta es el varón. A él Dios le delegó esa autoridad. La segunda esfera en la tierra, en el orden de importancia, donde Dios delegó de su autoridad, es la iglesia, fíjense, la iglesia. La Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Hay un texto que vamos a leer, es Efesios 1, versículo 22, donde establece que Cristo es cabeza de la iglesia. Y al ser cabeza es el que dirige a la iglesia. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? Todos los que hemos sido lavados, limpiados, perdonados, justificados y ahora formamos parte de la iglesia de Cristo. Todos los cristianos alrededor del mundo, independientemente de denominación, que hayan nacido de nuevo y han sido lavados con la sangre de Cristo. Y dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas significa toda la creación, por eso Él es la máxima autoridad. Ahora, sigamos leyendo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Esa frase significa bajo su señorío, bajo su autoridad y gobierno. Y lo dio, o sea, hablando Dios el Padre, cuando resucitó a su Hijo Jesús, y lo dio por cabeza, o sea, el que va a dirigir, al que todos debemos estar sometidos como cristianos. Los no cristianos, para ellos Cristo no es la cabeza, para nosotros sí. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, o sobre todo lo que existe, lo dio como cabeza a la iglesia, o sea, sobre nosotros. Él es la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí hay un verbo que es someter. Dice que sometió todas las cosas. Este verbo someter viene del griego hupotazo. Este verbo griego es de uso estrictamente militar, y esto tiene mucho significado. ¿Por qué? ¿Por qué usó Pablo hupotazo, que es un término estrictamente militar? Porque si alguna institución se distingue por la disciplina, por el orden y el entendimiento de las autoridades y los rangos, es el ejército, cualquier ejército en el mundo. Entonces Pablo utiliza para aplicarlo a los cristianos. Este verbo hupotazo tiene la idea de poner bajo autoridad, o sea, sometió, puso bajo autoridad. Habla de estar sujetos a obedecer. Las órdenes se obedecen, no se discuten. ¿Cuántos dicen amén? En el ejército así es. Y en el ejército de Dios así debe ser. Tienen la idea de ser dóciles en esa obediencia. Tienen la idea de ser disciplinados, mansos, con todas las esferas de autoridad. En este caso, como iglesia, a Cristo, porque se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora bien, en la soberanía de Cristo, cuando decimos soberanía hablamos de que Él no le pide permiso a nadie. Como Él es perfecto, todo lo hace bien. En la soberanía de Cristo, escuchen, como máxima autoridad y como cabeza de la iglesia, Él escogió a personas imperfectas, subrayo eso. ¿Para qué? Personas imperfectas a las que Él limpió de sus pecados. De entre todos sus hijos, de entre toda la iglesia, de entre todo el rebaño del Señor, Él en su soberanía escoge a algunos, de todos los imperfectos que formamos la iglesia, Él escoge a algunos imperfectos, a los que Él quiere, y les delegas de su autoridad para que gobiernen su iglesia, para que la mantengan en orden y en disciplina, dándole dirección a los que Él salvó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús vino a esta tierra, escogió a 12 hombres de carne y hueso, así como usted y como yo, imperfectos, nada más no poder,
Sin embargo, a pesar de su imperfección, Dios les delegó autoridad y los preparó, los entrenó para gobernar y pastorear a su pueblo. Marcos 6:7 dice que Jesús llamó a los 12 y entre esos estaba uno que ni usted ni yo lo hubiéramos escogido, ¿sí o no? Pero Él lo escogió. Es que lo que pasa es que Él no se le va nada de las manos. Pero Dios llama a los 12, totalmente imperfectos, 2 hombres, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y aquí está, mire, y les dio autoridad espiritual. Aquí sobre los espíritus inmundos. Hicieron un sacadero de demonios, antes no podían. Pero en cuanto Jesús les delega de su autoridad espiritual, pues ellos hasta se sorprendieron y una vez llegaron delante que Jesús, ¡ay, Señor, se nos sujetan los demonios! Jesús dijo, tranquilos, miren, no se alegren tanto de eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, allá arriba, que esté, asegúrense de eso. Pero ahí vemos la autoridad que Dios les había dado. Pablo enseñó el mismo principio de que Jesús, como cabeza de la iglesia, Él había elegido a la gente que Él quiso, hombres imperfectos, para gobernar su iglesia, para edificar su iglesia. Eso es algo que tenemos que entenderlo, hermanos. Efesios 4:11, ahí Pablo lo dice claramente. Y Él mismo es Jesús, y Él mismo constituyó, subrayo ese verbo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, es decir, de entre todo su pueblo, Él escogió al que Él quiso. No porque fueran mejores, no, porque todos somos imperfectos, pero Él así lo quiso hacer. Ahora, el verbo constituir, didomi del griego, tiene unos significados muy interesantes, que uno es designar. O sea, el Señor designó, no todos son apóstoles, no todos son profetas, pero algunos fueron, otros lo son, otros son pastores, otros son maestros. También significa entregar, o sea, el Señor entregó a la iglesia a algunos que Él escogió. También significa dar, o sea, dio a la iglesia, puso en la iglesia gente que la gobernara. Pero hay un significado que a mí me llamó la atención en el vocablo didomi, que es permitir. Y dije, esto está interesante porque eso significa que Dios permitió, Jesús permitió, consintió, aprobó dar autoridad a hombres imperfectos. O sea, es decir, a pesar de su imperfección, el Señor dijo, pero les voy a delegar de mi autoridad. Hombres con defectos, con errores, el Señor los constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, y hay muchos dones que Él ha delegado y ha dado para gobernar la iglesia. Algunos presiden, dirigen, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué el Señor los constituyó? ¿Para qué el Señor permitió que fuera? ¿Por qué no escogió ángeles perfectos? Porque no quiso. Eso nadie se lo puede discutir al Señor. Ahora, ¿por qué permitió que hombres imperfectos gobernaran su iglesia? ¿Para qué? Bueno, Él iba a tratar con cada uno y sigue haciéndolo. Dice el versículo 12, ¿para qué los puso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay 2 verbos importantes. Uno es perfeccionar. Catartismos es la palabra griega que se traduce por perfeccionar, que significa equipar, instruir, dirigir, restaurar, etcétera, etcétera. Sinónimos hay un montón. Y el otro verbo es edificar, y es oikodomé. Esta palabra es bien interesante porque la traducción así tal cual de oikodomé es formar estructura. Ahora, ¿se acuerdan que Pablo decía,
yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Cristo. El fundamento es Cristo. Entonces, fíjate, dice, para edificación, formar estructura, o sea, para construir encima del fundamento por excelencia que es Cristo, formar estructura. Claro, este es un término de arquitectura, pero es usado con sentido espiritual. Formar estructura en la vida de los cristianos, fundamentados en Cristo, para formarles el carácter, moldearles el pensamiento de Cristo, etcétera, etcétera. Habla de desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Para qué Dios, pregunto, para qué Dios escogió hombres imperfectos para dirigir su iglesia? Para perfeccionarlos, ayudarlos a crecer y para edificarlos, para construir en sus vidas. Ok, vamos bien, creo que sí. Si Dios delegó autoridad espiritual a hombres imperfectos y con errores, hago una pregunta. ¿Qué debemos hacer como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo con esa autoridad que Dios les delegó a los hombres imperfectos? La respuesta es lógica y bien sencilla: obedecer a las autoridades espirituales o a la autoridad espiritual de nuestros pastores, así de sencillo. Por eso el escritor a los Hebreos dice, capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. El verbo está en imperativo, o sea, es un mandato. ¿Dónde se genera este mandato? En la máxima autoridad. Obedezcan a sus pastores. Ahora, el verbo obedecer, peizo, es un vocablo griego que tiene la idea o significa escuchar con atención, o en otras palabras, ovejas del Señor, escuchen siempre con atención las enseñanzas de sus pastores. O sea, no se estén durmiendo. ¿Saben que es una falta de respeto eso? Es una falta de respeto. Porque nadie se dormiría enfrente del presidente de México. Ni con alguien que representa una autoridad, por respeto. Significa escuchar con atención, seguir las instrucciones. Ovejas del Señor, sigan las instrucciones de sus pastores. Significa confiar en este caso, en los pastores. Ovejas del Señor, confíen en que la enseñanza de sus pastores es la instrucción de Dios. Yo sé que hay preguntas ahí de que, oiga, y si no, pero eso lo vamos a contestar después. Ahorita vamos a establecer lo que Dios estableció. El diccionario en griego dice que este verbo es muy importante porque de ahí parte. ¿Se fijan cómo la primera instrucción es obedecer? Que tiene que ver con una autoridad, o sea, se obedece a una autoridad. Ahora, el otro verbo que aparece ahí, estamos estudiando Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Ya dijimos quiénes son los pastores, puros imperfectos. Y sujetaos a ellos. Ahora, el verbo sujetarse aquí no es jupotazo. Fíjense qué interesante. Es un derivado que es jupeico, y jupeico, cuya raíz es jupotazo, significa reconocer la autoridad. Eso significa estar sujetos a ellos, reconocer la autoridad. Es decir, todo miembro de la iglesia de Cristo se entiende que es miembro de alguna iglesia local, y todo miembro de una iglesia local en cualquier parte del mundo necesita reconocer la autoridad espiritual que Dios le delegó a su o sus pastores, quienes los presiden. Eso es fundamental. Si no hay un reconocimiento que Dios les delegó, pues no se van a sujetar. Si de por sí la rebeldía está a flor de piel, tiene que haber un reconocimiento. Ese es el que Dios ha. Es como el hijo, como hijos, todos tuvimos o tenemos un padre.
pues como haya sido, él es la autoridad que Dios puso en el hogar, ¿cierto? Tenemos que reconocerla. Punto. Es lo mismo, es el mismo principio. Ahora, aquí dice el diccionario en griego que hupeiko, que se traduce por reconocer la autoridad, dice el diccionario que se puede traducir de esta manera: someterse a los conductores espirituales en la iglesia. O sea, un conductor se refiere a los guías, a los mentores, a los consejeros. Entonces, todo miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, la cabeza es Cristo, Él delegó autoridad sobre algunos que son imperfectos, y los que están bajo esa autoridad espiritual necesitan reconocer la autoridad, seguir los consejos de sus mentores, etcétera. Y luego dice una de las razones por las cuales, o de los propósitos, o qué es lo que hacen estos pastores. Dice, porque ellos velan, sigo allí en Hebreos 13, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí el verbo velar, hermanos, habla de una actitud vigilante, en sentido espiritual, es obvio, ¿no? De estar vigilando, porque el lobo anda ahí, los falsos maestros andan ahí, Satanás anda como león rugiente. O sea, estamos en peligro constante. Velar, pues, habla de una actitud vigilante de los que están dedicados a trabajar para tu bienestar espiritual. Y tú tienes que reconocer eso, todos tenemos que reconocer eso. Y luego se la revira a los pastores que él escogió, dice, como quienes han de dar cuenta. Nosotros los pastores aquí de casa de oración vamos a dar cuenta de ustedes, no de las ovejas de la iglesia bautista que está allá, aquí a unas cuantas cuadras, no. De esas su pastor va a dar cuenta. Por lo tanto, un pastor está interesado, y un pastor responsable está interesado por el alimento espiritual, por la salud espiritual. Ustedes no saben, no se imaginan, no están en las botas pastorales, no tienen la mínima idea de lo que es o significa que Dios haya delegado en algunos aquí, hombres imperfectos, su autoridad para dirigir. Ustedes no tienen la mínima idea. Lo único que pueden hacer es obedecer. Como algunos que ya son padres dicen, no, mis hijos no tienen la mínima idea de lo que es ser padre. Y luego, la típica, ¿no? Ya crecerás, te casarás y vas a ver. La típica, ¿no? Es lo mismo. No tienen la mínima idea de lo que es que Dios haya delegado. Nosotros no lo escogimos, Él nos escogió. Y Él quiso delegarnos. Tampoco lo pedimos. Pero el llamado era irresistible al ministerio. Y vamos a dar cuentas. Pero luego se la revira otra vez a las ovejas y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Algunas versiones traducen como, y no murmuren de sus pastores, que es lo más común que hay. Pero ¿saben por qué? Por el desconocimiento de la autoridad delegada, por el desconocimiento que hay del orden de autoridad. Y luego da la advertencia, porque esto, o sea, murmurar, no os es provechoso, o sea, no te va a nutrir, no es útil a tu vida espiritual, no te conviene espiritualmente, te vas a ir, te vas a deslizar. ¿Por qué? Porque no estás atentando contra la autoridad en sí del pastor o los pastores, sino de Dios. Mientras no entendamos eso, no va a haber avance. Es a la autoridad directa de Dios a quien se desafía cuando se desafía una autoridad delegada. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le aparece a Pablo que perseguía a los cristianos? Y ¡pum! Cae a tierra y cae así todo. Y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los cristianos. Dice, ¿por qué me persigues? Porque Él los había delegado para ir y predicar el evangelio. Entonces es con Dios la rebelión.
Esto es sumamente importante, hermanos. Ahora, viene una pregunta aquí. Pongan atención. ¿Qué estaba en la mente del escritor de Hebreos cuando escribió: obedeced a vuestros pastores? ¿Qué estaba en la mente del que escribió la carta? La respuesta es bien sencilla. Estaba en mente el orden de autoridad que Dios estableció. Durante los primeros 300 años de la era cristiana, los cristianos lo entendían. De ahí al siglo IV, empezó el siglo V y hasta la fecha, ha sido un divagar por todos lados, rebeliones, divisiones, pleitos, algunos hasta asesinando en el nombre de Jesús. Háganme el favor. Nada que ver. Entonces, en la mente del escritor de la carta a los Hebreos estaba el orden de autoridad que Dios estableció. Por eso de manera imperativa, obedezcan a sus pastores. Pregunta: ¿qué estaba en la mente de Dios cuando dijo: honra a tu padre y a tu madre? ¿Saben qué estaba en la mente misma de Dios? El orden de autoridad que Él había establecido en la familia. Eso estaba en su mente. Que ya hablamos bastante, pero voy a tocar un puntito aquí muy importante. Una pregunta. Hoy vamos a estar muy preguntones. Una pregunta que quiero que ustedes me respondan. ¿Los padres son imperfectos y cometen errores? ¿Sí o no? Díganlo fuerte. No, yo quisiera conocer a alguno. ¿Alguien dijo que no por ahí? Bueno, pues cada quien, ¿verdad? ¿Qué puede hacer uno? Yo no conozco a uno que no cometa errores. Todos cometemos errores, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que a lo mejor se le salió decir no. Entonces, ¿los padres son imperfectos? Sí. ¿Cometen errores? ¿Ustedes como padres son perfectos? No. ¿Somos imperfectos? Sí. ¿Cometemos errores? Ay, pues claro que sí. Y a pesar de eso, Dios nos ordenó: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué les pareció? O sea, a pesar de los errores de tus padres, sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Respétalos. No, pero que tú también eres padre y cometes errores, o lo serás padre y cometerás errores. Y el mandamiento sigue inamovible, porque es el orden de Dios. Buenos o malos o como sean, honrar a los padres, ese es el orden de Dios. Pero vamos a ver una historia al respecto, bien tremenda, que tiene que ver con Noé y su familia. Ustedes saben que vino el diluvio, la maldad del mundo se había multiplicado. Dios mandó un diluvio, un juicio, desapareció a todos, pero salvó a Noé y a sus hijos con sus familias. Y cuando bajaron las aguas, dice Génesis 9, 18, vamos a leer con mucha atención porque es un pasaje bien tremendo. Génesis 9, 18 dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, familia. Y en ese orden nacieron. Y Cam, o sea el de en medio, es el padre de Canaán, o de los cananitas, que después fueron de los peores enemigos de Israel. Bueno, versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé. Familia, repito. ¿Quién era la cabeza de esa familia? Dígalo, Noé. Ok. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después ellos ya fueron cabeza. Pero cuando estaban en el hogar estaban sujetos. Dice el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Trabajador, como debe ser. Y plantó una viña. Y miren el 21. Y bebió del vino. Y se embriagó. Y estaba descubierto, o sea, desnudo totalmente, en medio de su tienda. ¡Wow! ¡Qué error de Noé tan vergonzoso! ¿No creen? ¿Les parece vergonzoso? Uf. Imprudentemente, Noé se exhibió ebrio
y desnudo. Bueno, nunca debió de haberse embriagado, ¿cierto? Nunca debió, pero cometió ese error. Lo cometió, todos cometemos errores. Se emborrachó, pero resulta que Cam, su hijo, su segundo hijo, lo encontró en su tienda. Ahora, vamos a ver, ahorita que sigamos leyendo, cómo Cam vio el pecado de su padre, vio el error de su padre. Él pensó que esto le daba autorización para despreciar a su padre por el error, mira nada más, ay, qué vergüenza de padre tengo. Y él por lo que hizo, de manera, pues, de alguna manera, él pensó que eso le autorizaba para despreciar a su padre y rebelarse a la autoridad de su padre. Lo mismo sigue sucediendo hoy. Algunos hijos ven cometer pecados graves a su padre o a su madre y sienten como la autorización como para denigrarlos, descalificarlos, mandarlos al infierno y ponérseles al tiro. Y si te vuelvo a ver, te voy a golpear, hágame usted el favor. Y a algunos cristianos les ha pasado eso. Fue peor el segundo error que el primero, porque el error de Noé, Dios lo iba a arreglar directamente con él. Cam no vio la autoridad de Dios en su padre, no, Cam vio el error de su padre. Y eso es un error. A pesar de ese desafortunado error que cometió Noé, él seguía siendo la autoridad establecida por Dios en la familia, ¿sí o no? Sin embargo, Cam solo vio el error de su padre. No vio todo el esfuerzo que hizo cuando construyó el arca. No vio todo el bien que había hecho cuando eran niños, que los crió y los alimentó. Se le olvidó todo. Se sintió con el derecho de denigrar la conducta de su padre y faltarle al respeto a la autoridad de su padre. Vamos a leer qué sucedió. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, después estaba borracho y desnudo ahí en su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio, subraya ese verbo ver, porque es muy importante, vio la desnudez de su padre. ¿Por qué dije que el verbo ver aquí es importante? Porque en el hebreo el verbo ver habla de contemplar con satisfacción y falta de respeto el error que otro comete. O sea, tú tienes a alguien que te está dando órdenes, tu patrón, o qué sé yo, ¿no? O el agente de tránsito, va en la moto y se resbala. Esa es la idea. O sea, hubo una actitud bien mala onda, totalmente irrespetuosa. Y lo dijo, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. O sea, y lo dijo, esa frase tiene la idea de que se los contó pero injuriando. Miren, vengan a ver a su padre el borracho, llegó borracho el borracho. Vengan a ver al que nos enseñó, que quién sabe, o sea, no fue discreto, no fue misericordioso ni entendido de que cualquiera pueda cometer un error en su vida, y se ensañó con la conducta de su padre y lo injurió y atentó contra Noé de la manera más irrespetuosa y burlona y despreciativa que un hijo puede tener contra su padre. Ahora, cuando les dice a sus hermanos, ellos reaccionaron diferente. Ellos tenían mejor entendimiento de la autoridad delegada por Dios a su padre.
Y ellos, miren lo que hicieron, miren cómo reaccionaron de manera muy distinta. Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Wow, qué diferente, ¿no? Pero miren lo que sucede cuando Noé despierta, versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Supo lo que había hecho. Bueno, algunos estudiosos dicen que Cam era depravado y que violó a su padre, pero es una controversia que está ahí, no hay pruebas suficientes, en fin, pero nos vamos a quedar nada más con lo irrespetuoso, para no entrar más en detalle. Despierta Noé y dice en el versículo 25, y dijo, maldito sea Canaán, o sea Cam. ¿Por qué lo maldijo? Muchos que leen esas escrituras que no entienden el contexto, o algunos algo más amplio de la escritura, pues no entienden esto. ¿Por qué maldijo a su hijo? Relaciónenlo con la falta de respeto, que Dios mismo castiga al irrespetuoso. Pero sigamos leyendo. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, él va a estar abajo. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, otra vez abajo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. O sea, lo metió bajo autoridad y lo metió bajo autoridad. A ver si aprendía, pero no iba a ser bendecido como sus otros dos hijos que respetaron a su padre a pesar del terrible error que cometieron. Yo he escuchado a hijos que dicen, yo no puedo perdonar a mi papá. Híjole, pues no vais a caer en algo peor, porque lo que siembras cosechas, y te van a hacer los hijos lo mismo. Pero Dios se muestra misericordioso con el que es misericordioso. Y Jesús, su doctrina es, sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Esa es la enseñanza de Jesús. Dios desaprobó lo que hizo Cam con su padre, definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos la autoridad y no el error. Dios, voy a repetir, Dios quiere que veamos la autoridad y no el error. Porque de otra manera todo sería rebelión en todas las esferas de autoridad que Él estableció. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores. Entonces todos nos rebelamos a los padres, a los pastores, al gobierno, a los maestros. Y no es así. Se dice de un hombre cristiano, una historia verídica, que saludó de manera muy respetuosa a un militar que pasó junto a ellos, que lo conocían ahí en el barrio, que tenía un rango de los más altos, era un general, y lo saludó de manera muy respetuosa, este cristiano. Y los que vieron la escena le dijeron, oye, ¿por qué tanto respeto a ese general? Si es un déspota y es un abusivo. Y aquel cristiano respondió, bueno, yo no me cuadré tanto al hombre, sino a la autoridad que representa. Y yo me cuadro ante aquel que le dio esa autoridad. Si él es déspota y traficante y lo que sea, ese no es asunto mío. Él es una autoridad. Si le ejerce mal, él va a dar cuentas, pero eso no es mi negocio. Por eso lo saludé con respeto. Ahora viene la pregunta obligada. ¿Los pastores se equivocan? ¿Sí o no? Lo dijeron más fuerte, qué malos son. Pues claro que nos equivocamos. Sin embargo, muchos cristianos al no entender esto demandan perfección. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que somos impecables o que nunca cometemos errores? Pues no, los pastores nos equivocamos. ¿Sí o no? Sí.
Y a pesar de eso, Dios escogió a algunos, les dio su autoridad para gobernar a la mayoría, y a la mayoría, a pesar de los errores de los que escogió, Dios les dice: obedezcan a sus pastores. No vean tanto sus errores, vean la autoridad que les fue delegada, que Dios está detrás de eso. Y los errores que cometamos, Dios los va a tratar con cada uno de los pastores que los cometemos. ¿Lo entienden o no? No está difícil, la verdad. Pero muchas ovejas, muchos cristianos en las iglesias solo ven los errores que cometen sus pastores. Y al igual que Cam, piensan que al ver los errores, ¡ay, que mira nomás! Esto los autoriza para denigrar y rebelarse y ofender la autoridad espiritual de sus pastores. Error. Por eso están como están muchos de ellos. Estoy hablando de verdades sencillas, simples, pero bien profundas, que pueden trascender la vida de un cristiano. Muchos hoy viven como viven, están como están, son cristianos, sí, pero viven una miseria espiritual. Si tuviéramos un video y se pasara, nos daríamos cuenta de cuánto murmuraron en el pasado de sus pastores, así como hijos murmuran de sus padres y no ven la autoridad que Dios les ha dado. Ven los errores, y ahí es donde necesitamos afianzar las cosas. Una pregunta fundamental, dijimos que iba a estar muy preguntones. Pregunta fundamental: ¿acaso Dios justifica la rebelión a la autoridad espiritual cuando ésta se equivoca? A ver, otra vez, porque se quedaron así como, nadie contestó así automático, ¿no? Se espera que la respuesta sea automática. Ahí va otra vez. ¿Acaso Dios justifica la rebelión a la autoridad espiritual, la murmuración, la denigración, cuando esta autoridad espiritual se equivoca? ¿Dios la justifica? Jamás. ¿Escucharon eso? Así como con los padres. Jamás la va a justificar. Ay, pero lo que jamás va a justificar que alguien se rebele y denigre. Eso es lo que tenía David. Saúl era el peor de los reyes, y sin embargo dijo: no, yo no le voy a hacer nada, ni siquiera lo voy a tocar, porque él no estaba viendo al hombre corrupto que había mal usado la autoridad. Él estaba viendo la autoridad que Dios había puesto en él. No, yo no me voy a levantar contra esa autoridad, es el ungido. Dios lo ungió para ser autoridad. Si él la está ejerciendo mal, ese no es mi negocio. Dios jamás va a justificar la rebelión de los hijos cuando al ver que sus padres cometen errores. Tampoco es así en la iglesia, hermanos. Vamos a ver este principio en la Biblia. Vamos a Números capítulo 12, versículo 1. Números 12, 1. Es una historia que hemos tocado pero en ocasiones anteriores, pero hoy lo vamos a volver a estudiar. Pero es en relación, fíjense, el mismo pasaje, cuántas lecciones hay en la palabra de Dios, ¿no? Ahora es en relación con la autoridad. Números 12, versículo 1. ¿Listos? Leamos. María y Aarón hablaron contra Moisés. Eran familia. María era la hermana mayor de la familia. María nació primero, después nació Aarón y al final nació Moisés. O sea, Moisés era el bebé. Es más, por cierto, en Éxodo 2, ahí después usted lo lee, ahí se acuerdan que Faraón había dado una orden de matar a todos los niños, pero
su madre lo vio hermoso y lo escondió, y luego fue y lo dejó en el río, allí de allí el nombre de Moisés, la canastita esa donde meten al bebé, ¿no? De ahí viene. Y cuando la hija del faraón ve esa canastita y dice, a ver qué hay allí, y descubren que es un bebé hermoso, la que lo recoge, ¿quién creen que es? Miriam, María, la hermana de Moisés. Y luego le dice, no, pues aquí está, y sabía que era su hermanito. Fíjense, ella lo salvó de la muerte. Ahora era la hermana mayor. Todo hermano mayor en una familia tiene un nivel de autoridad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues contéstenme, o están así muy pensativos. Está bien, entiendo. ¿Quién es el mayor, a ver, en su familia? Levanten su mano. Algunos, a ti fueron los que te encargaron los muchachos, ¿a poco no? Y lava los pañales del más chiquillo. Y me los cuidas porque voy a ir a trabajar. Y te estaban delegando autoridad, ¿sí o no? Entonces Miriam era alguien importante en la familia y por orden de nacimiento pues se sentía responsable, y eso se ve ahí otra razón de salvó al bebé Moisés. Ella lo sacó del río y después fue y se lo entregó a la mamá, y después la hija del faraón ni cuenta se daba, en fin. Ahora, ¿qué sucedió allí? Porque si ustedes se fijan, en el versículo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Quiero que noten algo extraordinario. Yo nunca lo había visto así, pero estudiando esto de la autoridad dije, ay, a ver, con razón la Biblia dice María, en ese orden nacieron María, Aarón, Moisés. Moisés es el bebé. Ahora, aquí es obvio que la que instigó esa murmuración fue la hermana mayor. Ella fue la artífice de esa murmuración. Ahora, ¿por qué murmuró? ¿Saben por qué murmuró? Ella pensaba que seguía con esa responsabilidad y autoridad que por orden natural ella poseía. María lo que vio fue el error de Moisés, o el supuesto error de Moisés, al tomar por esposa a una mujer que no era hebrea. Dice allí en el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita o etíope, una morena, negrita, que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Síganme con mucha atención. María pensó que el orden de autoridad familiar la autorizaba a no respetar la autoridad espiritual de Moisés. Error. Ella mezcló la autoridad, el orden de autoridad en la familia, y lo trasladó al ámbito de autoridad espiritual, y esto provocó el enojo de Dios, porque se estaba violentando el orden de las distintas esferas de autoridad, se estaba violentando. Mezcló la autoridad de la familia con la autoridad espiritual, y esto es común en las iglesias, hermanos. Con tantos años en el ministerio, no me diga qué ha visto, más bien qué no he visto. Pero lo que sí he visto muy continuo es algo parecido a esto. Yo soy el pastor, o ahí está un pastor, pero resulta que fue de la familia, fue el más chico, fue el Benjamín, fue el bebé. Y el primero fue el hermano Pancho, ¿verdad? Su hermano Pancho, y después Juan, y luego su hermana Panchita, qué sé yo. Entonces resulta que Dios salva a la familia, pero escoge como pastor al bebé. Y Pancho, que era el encargado y que tenía autoridad espiritual por el orden natural, cuando ya ellos forman parte de la iglesia,
Entonces el pastor, su hermano menor, el bebé está ejerciendo el pastorado y el hermano dice, no, mal, y se mete. Oye, no. Y empieza a debatirlo. Error. Eso es tan común como usted no se imagina. En mi familia la mayor es mi hermana. Nunca he tenido problemas con ella en orden de autoridad. Después sigo yo, pues mis otros dos hermanos. Mi hermana hace poco quedó viuda de su esposo, ellos eran pastores. Una mujer tan sumisa, pero con un entendimiento. Los que la conocieron y la escucharon incluso enseñar la palabra de Dios, era una maestraza de la Biblia. Es excelente maestra de la Biblia. Pero nunca vino y me dijo, oye, ponme a mí como, oye, que yo, nunca. ¿Por qué? Porque ella entiende el orden. El supuesto error de Moisés, porque en ese tiempo no estaba legislado el no casarse con gente que no fuera del pueblo, que ahora se llama yugo desigual, ¿verdad? No estaba todavía la ley. Entonces, es un error, más bien era un pretexto que usó María y Aarón para revelarse de la autoridad de Moisés. Creyeron que Dios los apoyaría en su rebelión. Eran sinceros y que pensaron, no, mira, nada más agarró una negrita, hasta racista salió María. Agarró una negrita, mira nomás. ¿Cómo? Pero en realidad era un pretexto, ahorita lo vamos a descubrir aquí. Pero ellos, y entonces va con Aarón, en quien ella también tenía eso por el orden familiar. Oye, Aarón, ¿ya viste que no comen? No, pero pues es que no, que no te das. Y empezó, ¿me entienden? Entonces lo convenció y juntos murmuraron contra Moisés. Y ellos creyeron que Dios iba a justificar el supuesto error de Moisés y que les iba a dar la razón a ellos. Se equivocaron rotundamente. Y sigue sucediendo lo mismo. Hay gente que cree que porque el pastor se equivoca tienen derecho a levantarse, como dando como un golpe de estado, un golpe de púlpito en la iglesia, quitar, poner, aquí yo ahora me pongo, y por acá socavan con sus comentarios la autoridad espiritual que Dios puso en esa iglesia. Ni se imaginan en lo que se meten con eso. ¿Quién hace semejantes acciones? Vamos a verlo, Números 12:2. O sea, hablaron contra Moisés por la mujer cusita. Ese era el pretexto. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Como diciendo, ¿y por nosotros no? Y luego María, y yo soy la mayor. Y luego Aarón, yo soy mayor que Moisés. ¿A poco nada más por el bebé habla Dios? Es como si yo les pregunto a ustedes, ¿Dios les habla? ¿Sí o no? Sí, a mí también me habla. Pero el hecho de que te hable a ti y me hable a mí, ¿nos hace iguales en cuanto a autoridad espiritual? Pues no, por supuesto que no. Y ahí es donde muchos se tropiezan. A mí Dios me habló, me reveló, mira nomás. Y empiezan. Y luego dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Pues sí, pero ¿y? Entonces ellos están pensando que Dios iba a estar de parte de ellos. Se equivocaron. Miren, dice, y lo oyó Jehová. Dios todo oye. Aún la plática allá donde piensas que no te oye el pastor Chava, el pastor Toño, el pastor Chuy García, Dios oye todo. Así cuando un hijo se avergüenza de su padre acá con los amigos, Dios lo oye. Oye, ¿es cierto que tu papá es jardinero? Él está allá en la universidad. No, mi papá es doctor. Y otros saben que es jardinero, pero se avergüenza. Si Dios lo ve, lo oye, sigue siendo lo mismo. Y lo oyó Jehová. ¿Saben qué sucedió? Esta acción de María y Aarón provocaron el enojo de Dios.
Y si Miriam y Aarón, que era el sumo sacerdote, Dios le dio autoridad espiritual, no se los tomó a bien, ¿a quién se le ocurre pensar que de entre nosotros Dios lo va a justificar? No nos engañemos. O sea, pero yo quiero pensar que mucho de lo que sucede y se comete y las acciones que hacemos es por la ignorancia que hay. El problema es cuando ya tienes el conocimiento y aún así te sigues rebelando. Ahí sí. Ahora, háganse un lado porque va a caer fuego. Para Dios es muy importante esto. Provocaron el enojo de Dios. Provocan el enojo de Dios los cristianos que se rebelan contra la autoridad espiritual de sus pastores, usando como pretexto los errores que los pastores cometemos. ¿Cuántas veces, Toño, Chava, los pastores aquí, no nos han escrito la gente y nos dicen: pastor, mi pastor, fíjese que hizo esto y nos mintió y yo siento ir a confrontarlo y ponerlo en su lugar? ¿Saben qué es lo que les respondemos? Bueno, a menos que yo les respondo: no, ¿cómo que lo vas a ir a confrontar? ¿Cómo que lo vas a ir a poner en su lugar? Espérate, él es el pastor. Es como si el adolescente de 15 años ve que su papá se emborrachó y le dice: no, ya que se le quite la cruda va a ver, y lo voy a poner en su lugar. Y ahí estás tú que cometiste el error u otro error, qué sé yo. Y luego llega tu hijo: te voy a confrontar, y se te para así: a ver, tú, y que quién es el que se te pone así. Y tú: hijo, espérate, más respeto, pues me equivoqué, perdona. No, ¿cómo que tú? Entonces, eso de que voy a ir a confrontar a mi pastor, ¿saben quiénes son en determinado momento los autorizados por Dios para ir a confrontar a un pastor? Otro pastor. Como un hijo no puede confrontar a su padre ni faltarle al respeto por los errores de su padre o de su madre, pero otro padre sí puede ir a decirle: oye compadre, pues, la regaste, no debí, ay, no, es que no, y empieza ahí pero un hijo enfrentando a su padre, diciéndole un montón de cosas, eso jamás Dios lo va a justificar. Como tampoco jamás la falta de respeto de una oveja o de un miembro de la iglesia de Cristo a las autoridades espirituales que el Señor estableció. Ahora, yo lo que sí les digo es: si vas a ir a hablar, y yo les doy todo, bueno, parte de esto, no, pues mira, tienes que hacerlo con mucho respeto. No levantes la voz, no grites. Mantén una actitud: ay, pues es que usted no sabe lo que hizo, no me importa lo que hizo. Y es tan difícil que alcancen a ver la autoridad que está detrás de ellos. Mientras no la vean, van a ser unos irrespetuosos, no solo con sus padres. Y con sus padres son, pues cuando supuestamente se convierten a la iglesia, son irrespetuosos con los pastores. Y no solo con los pastores, con los maestros. Y no solo con los maestros, con los gobernantes, con los agentes de tránsito, con todo el que representa una autoridad. Son rebeldes con todos. Provocamos el enojo de Dios, hermanos. Esto es serio. Cuando nos rebelamos a las distintas esferas de autoridad que Él estableció, nunca va a justificar que a pesar de los errores nosotros nos rebelemos. Versículo 3, miren esto: y aquel varón Moisés, aquel bebé, era muy manso, esto es bien importante, más que todos los hombres que habrá sobre la tierra. Mira su carácter. Cometió un supuesto error, cometió otro, sí, pero Dios trató con él, como cuando golpeó la roca, ¿se acuerdan? Dios trató con él. Pero es muy importante cuando Dios mismo dice: un hombre muy manso. O sea, no se le revelaba a Dios.
Y la única rebelión que hizo contra Dios a su autoridad, confrontó la autoridad de Dios, desobedeció su mandato, el Señor lo trató, le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y él tampoco discutió, era muy manso, es decir, tenía carácter, tenía un entendimiento, pero todos cometemos errores. Dice, era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra. Esa mansedumbre llevó a Moisés a no discutir su autoridad. Llevó a Moisés a no defenderse de las acusaciones y de los ataques, porque él razonaba en el orden de Dios, decía, pues sí me equivoco, Señor, perdóname, pero yo no voy a pelearme con ellos, ni voy a usar mal la autoridad que me has dado y voy a tomar venganza. No, él ya sabía que la venganza era del Señor. Y él no discutió ni el puesto de libertador, porque estos querían serlo, y Miriam a la cabeza. Quitemos a Moisés y nos ponemos, y Miriam, pues como yo soy la mayor, pues yo voy a dirigir. El orden de autoridad de Dios no se discute. No se discute. Lo obedeces o te rebelas. Punto. Es que no hay otra. Bueno, algunos cristianos así se creen muy listos, dicen cosas que no deberían decir, como por ejemplo, y yo sé que los han oído y a lo mejor habrá alguno que otro aquí que lo ha dicho así, pero se expresan de esta manera. Pues miren, yo me someto a Dios, pero no a mis padres. Ah, caray, eso suena bien raro. O sea, me someto a Dios que instituyó el orden de la familia y le delegó autoridad a la familia. Entonces, pero como son imperfectos y Dios es perfecto, me someto a Dios, pero a mis padres no. No, pues ¿cómo? Tampoco puedes decir, yo me someto a Dios, pero no a las autoridades civiles, no al gobierno civil. Eso suena tan raro, porque Dios estableció el gobierno civil. Imagínense nosotros aquí, a ver, nos sometemos a Dios, suena bien, tremendo, ¿no? Ay, oh, mira qué espiritual el pastor se somete, pero el gobernador, ese está abusando de nosotros. Dice que podemos meter tantas personas, pues no vas a meter tantas. Entonces a él no me le someto. ¿Qué es eso? Fíjense, el gobernador de manera pues prácticamente personal nos autorizó a meter 300 personas, pero también dijo, pero bajo su responsabilidad, porque su lugar es grande, o sea, ellos están enterados de todo. Pero nosotros dijimos, a ver, pues nos autorizó, lo podemos hacer, pero hay que esperarnos un poquito más por el bien de ustedes mismos. Ese es el aspecto pastoral. Pero si nosotros, o yo como el pastor, dijera, nosotros no obedecemos a los hombres, sino solamente a Dios, nos sometemos a Dios y no nos sometemos a las leyes del gobierno. Ah, mira, qué simpático me saliste. O mejor diríamos, qué ignorante me saliste. ¿Cómo que te sometes a Dios, pero no te sometes ni a la gente de tránsito, ni a las leyes de tránsito? ¿Cómo? No existe eso. O sea, si no hay sometimiento es porque no existe autoridad, pero si hay autoridad, tiene que existir el sometimiento y la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco puedes decir, yo solo me someto a Dios. La típica, Jehová es mi pastor. ¿La han oído? Yo la he oído 1,000,000 de veces. Yo solo me someto a Dios, Jehová es mi pastor, pero yo no me someto a ningún hombre terrenal. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Los han oído? A lo mejor, puede ser, no lo sé, a lo mejor, quién sabe. Porque hay gente que asiste a las iglesias y dice, yo me someto a Dios, al hombre no existe eso.
Quien dice este tipo de aseveraciones es un rebelde a la autoridad de Dios, porque se está revelando a los que Dios estableció. Bueno, hasta los sugieres aquí tienen autoridad, porque ellos, y más ahora en este tiempo, tienen un nivel de autoridad. Pero ahora te dicen, siéntese aquí. ¿Dónde se tiene que sentar usted? Ahí donde le dicen. Pero yo les pregunto a los sugieres, la gente en general obedece, ¿sí o no? Pero hay aquellos, hay aquellos como los que estoy mencionando, ¿sí o no? Dicen, no, yo me siento donde me da mi gana. Y vienen a alabar a Dios. Y no pueden respetar la mínima autoridad delegada de un ujier que por instrucciones para el orden se le da a la gente y se van a donde ellos quieren. Bueno, ha habido gente que llega y dice, oiga, quítese de aquí, este es mi lugar. Y la otra, no, pero hay gente más entendida, perdón, y se levanta. Pues no es su lugar, pero tiene más prudencia y cordura. Pues yo no voy a discutir por se sienta a alabar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. El otro día me mandaron un correo y decía, ¿para qué cantan tanto ahí en casa de oración? A Dios no le gusta el canto, a Él le gusta que escuchemos la palabra. Hágame usted el santísimo favor. No, sí, ahora sí que les digo, es increíble, es increíble. Pues allá en el cielo nos lo vamos a pasar cantando. Pues, ¿qué Biblia leen? Bueno, todo esto muestra un total desconocimiento del orden de autoridad que Dios estableció. O en pocas palabras, no conocen a Dios en esa área, que es fundamental. O simplemente están mostrando un corazón rebelde. Punto. No hay más. Yo creo que todos necesitamos un encuentro directo con la autoridad de Dios. Así como el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesús, que lo derribó al piso y le hizo morder el polvo. En la vida secular o antes de Cristo, Pablo era un hombre que tenía autoridad. Era miembro del Sanedrín. Era una persona que tenía autoridad espiritual en el judaísmo. Él mismo lo dice. Pero había otros encima de él y él iba y pedía cartas a los que eran la autoridad y él las reconocía, fíjense, las reconocía. Entonces dice, yo iba y pedía cartas para poder perseguir y matar a los cristianos y meterlos en la cárcel. Y un día en esa persecución se encuentra con Cristo y su autoridad. ¿A quién dura cosa te es estar peleando contra la máxima autoridad? Eso significa los puntapiés al aguijón. Dura cosa, nunca vas a poder. Está tirado mordiendo el polvo. Y luego la reacción de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate, qué interesante. ¿Qué quieres que yo haga? Me someto a tu autoridad. ¿Se ubican? Señor, ¿qué quieres que yo? Soy dispuesto a hacer lo que quieras. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Estaba todo ciego, quedó. Y Jesús, la respuesta de Jesús es sorprendente. Y mira, te van a llevar allá y un discípulo mío llamado Ananías, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¡Wow! Lo primero que hizo, él estaba dispuesto a someterse a la autoridad de Cristo. Y Jesús lo mete bajo una autoridad delegada. Hágame usted el favor. ¿Qué les pareció eso? Sin embargo, el impacto con la autoridad de Dios, y él conocía el Antiguo Testamento y conocía lo de autoridad y todo eso, y él no respingó, no dijo, ni por qué. ¿Y quién es ese discípulo del cual no se vuelve a decir, menciona más que una sola vez? ¿Qué rango tiene? No tiene ningún rango, pero él te va a decir lo que tienes que hacer, y él va a orar por ti. Y fíjate, él oró, puso sus manos y quedó sanado. Que en otras palabras, un encuentro genuino con Dios es un encuentro con su autoridad. Y el cristiano está disponible para sujetarse. Y luego el Señor lo pone en sujeción de las autoridades o bajo las autoridades que Él mismo estableció.
aunque sean imperfectas. Pero sigamos, Números 12:4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Yo quiero que noten que se dirigió primero a Moisés. Al que se dirige cuando el conflicto no fue ni a María ni a Aarón, que eran mayores que Moisés, se dirigió a Moisés. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se dirigió a Moisés? Porque Moisés era el hombre que Dios había escogido y a él le había dado la autoridad espiritual, y por eso les dijo a Moisés, a Aarón y a María. ¿Y por qué Aarón si era menor que María? Porque aquí era un asunto de autoridad espiritual y no familiar, y a María la mandó hasta el último. ¿Y por qué mencionó a Aarón después de Moisés? Porque Aarón era el sumo sacerdote y tenía autoridad espiritual. ¡Wow! Se dirige a Aarón. Al final dejan a María, no por desprecio, sino porque pues allí ella había confundido la autoridad familiar con la espiritual. Es un orden impresionante ese de parte del Señor. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Ahora, dice en el mismo versículo 4 al final, les llama a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, en quien había depositado autoridad espiritual, y a María, y salieron ambos. Otra vez, ¿notan el orden de autoridad? No era un orden familiar, no era autoridad familiar, era autoridad espiritual. Es impresionante esto. Ellos salen bien confiados, Aarón y María, de que Dios les iba a dar la razón. Pero veamos lo que sucedió. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Ya les habló así, directo. Cuando haya entre vosotros, el pueblo de Israel, profeta de Jehová, ser profeta de Dios, wow, pues imagínate, haber sido profeta de Dios era algo, sobran los comentarios, ¿no? Dice: cuando haya profeta de Jehová entre vosotros, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y le dice en el versículo 7: no así a mi siervo Moisés. Cuando dice mi siervo, lo que Dios está diciendo es: yo lo escogí. Pero Aarón era mayor, y Aarón era el que le interpretaba y le hablaba en lugar de Moisés al faraón. ¿Se acuerdan que eso hacía? No, pero Dios es soberano. Dice: es mi siervo, ese es el que yo escogí. Miren, cuando alguien refuta, contradice, murmura contra una autoridad a la que Dios le haya delegado, sea un padre, como el hijo, dice: yo no te pedí nacer. Es una pregunta ilógica. Pues, ¿quién pide nacer? Entonces algunos cristianos dicen: bueno, pues yo no pedí que él sea mi pastor. No, pero si llegas a una congregación donde sientes que allí Dios te está estableciendo, se entiende que automáticamente aceptas a los pastores como tu autoridad espiritual, así de sencillo. Dice: no hacía mi siervo, yo lo escogí, no era perfecto, nadie es perfecto. Con él no voy a hablar así, dice. Él es fiel en toda mi casa. ¿Qué significa que un hombre sea fiel? Hace todo lo que yo le digo. O sea, era manso,
obediente, respetaba la autoridad de Dios. Tremendo. La autoridad espiritual no es un logro, no es algo que yo quiero autoridad espiritual. No. La autoridad espiritual es algo que Dios da a quien Él escoge. Nada más. Punto. Por eso es que pelear, denigrando, calumniando la reputación de un líder, de un pastor, para quedarte tú en tu lugar, en su lugar, o un empleado ahí en el banco calumniando al gerente para quererte tú quedar con el puesto de gerente. El gerente es una autoridad que tú debes de respetar. Ya hablaremos también de las autoridades en el trabajo, etcétera. Es decirle a Dios, dice, ese pastor, ese papá, te equivocaste con ellos, Dios. Por eso es que Dios nunca va a justificar que alguien se rebele contra las autoridades que Él estableció o a quienes Dios les delegó autoridad. Dice, no. Y luego les dice en el versículo 8, cara a cara hablaré con Él, sin intermediarios, así miren, cara a cara, sin barreras, sin nada. Les voy a decir algo, a los que Dios elige y les delega de su autoridad, este es un privilegio que Dios les da a algunos, porque hay autoridades que están allí, Dios se las delegó, pero no pueden hablar aún así cara a cara con Dios porque están ejerciendo mala autoridad. Puede ser un padre, puede ser un pastor. Un padre que está ejerciendo mal su autoridad no puede ver a Dios cara a cara, ni él lo ve. Es serio el asunto. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente. Esa palabra claramente, o sea, yo lo va a entender. Es tan claro lo que yo le diga a Moisés, él lo va a entender. Y no por figuras o por sombras. Y verá la apariencia de Jehová. Ese era Moisés. Y miren la pregunta que les hace el Señor a Aarón y a María. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En otras palabras, no los justificó, aunque haya sido un error de Moisés. No los justificó, porque ellos nunca lograron ver que Dios estaba detrás de esa autoridad. Nunca lograron ver. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, de decir palabras ofensivas contra cualquier autoridad que Dios haya establecido. Tenemos que ser muy tan cuidadosos de decir, de cuidar lo que decimos de nuestros padres. Eso lo hablamos hace 8 días. No. Les va mal. Tenemos que tener también mucho cuidado de lo que decimos en contra de los gobiernos civiles o de lo que hacemos en contra de ellos. Debemos tener también mucho cuidado de lo que hablamos y decimos contra la autoridad de nuestros pastores. Más de uno va a decir, ay, sí, no me diga. No, es que ustedes ni saben cómo. No se imaginan de verdad. Probablemente tú como oveja pues eres dócil, pero hay cada a veces uno dice, oye, ¿serán ovejas o cabras? Porque la oveja generalmente es mansita ¿verdad? Sigue las órdenes del pastor, pero hay unas que se brincan las trancas, la cerca, Hay gente, ¿saben? Hace poquito, Toño me mandó un correo, mira lo que te mandaron, me dice. Y el correo, en pocas palabras, decía, pastor, quiero decirle que usted se las va a ver con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está mandando al infierno a todo su rebaño. ¿Te acuerdas de eso, Toño? ¿Saben por qué dijo que yo estoy mandando al infierno a todas las ovejas? Porque les estoy enseñando sobre someterse a las autoridades. Hágame usted el favor. No, es increíble. Usted debería.
la pandemia no existe, es un engaño de quién sabe quién. Pues miren, existe o no existe, aquí estamos y no tenemos ningún problema con el gobierno, ni pensamos tenerlo porque nos sometemos, punto. Si ellos dicen con esa distancia en la que están sentados, pues así lo hacemos, porque son autoridades que Dios puso. Y creo que por la gracia de Dios estamos entendiendo aún un poquito más lo que es el respeto a la autoridad. Entonces fíjense nomás, los estoy mandando al infierno porque les estoy enseñando a someterse. Entonces, fíjense el razonamiento. Entonces, cuando venga el anticristo, usted va a decir, sométase al gobierno del anticristo. Eso, dices, ¿cómo hablar con la pared? ¿Cómo hablar con la ignorancia de algunos? Es bien difícil. Y siente uno tristeza, la verdad. Porque es obvio, oye, si no pueden sujetarse a traer un cubrebocas cuando salen a la calle o van al rato todos, la lady cristiana, el lord cristiano, juegan con eso en internet. Pues vamos al final, vamos a ver lo que sucedió. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quiénes son ellos? María y Aarón. Más claro no puede ser. ¿Contra quién se encendió el enojo de Dios? Contra Aarón y María. Pero miren la frase que sigue a continuación. Y se fue. Wow. ¿Saben? Cuando alguien confronta las autoridades delegadas de Dios, así como ellos lo hicieron y como hemos explicado, déjeme decirle, la presencia de Dios se va de tu vida. Su revelación se esconde de ti. La iluminación del Espíritu Santo en tu vida se oscurece, tu entorno, se aleja de ti el conocimiento de Dios. Dice el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, que era donde Dios se manifestaba. ¿Te imaginas un tabernáculo sin la presencia de Dios? ¿Te imaginas una congregación donde como congregación la presencia de Dios no está? Ahora trasladado a lo personal, a algo más individual. Imagínate un hogar donde la presencia de Dios se fue hace mucho. Por eso hay tantos problemas. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, blanca, así, leprosa, enfermedad mortal en ese tiempo. Pero aquí viene algo tremendo, dice, y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. A ver, ¿por qué? Aquí surge una pregunta, ¿por qué María fue la que fue llena de lepra y Aarón no? Si los dos se rebelaron. Nunca se habían hecho esa pregunta, a lo mejor no habían visto ese detalle. Porque dice que miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué María sí se llenó de lepra y Aarón no? Les voy a explicar por qué. Porque María fue la instigadora. Y al ver a su hermana mayor, pues dígame, ¿qué ser humano no se duele de ver a su... Pues en ese tiempo la lepra era mortal. Él no tenía lepra así literal, pero su corazón estaba despedazado. Dice el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, porque él tenía autoridad espiritual, pero ahora ya como entendiendo le dice, Señor mío, Señor. ¿Saben qué significa Señor mío? O sea, no Dios mío, o sea, entiéndanlo, es obvio. Pero Señor es de señorear, es de autoridad. Y dice, Señor mío, ¿por qué le dijo? Oye, hermano, porque ahí estaba él entendiendo que habían violentado la autoridad de Dios. Y el arrepentimiento es
la única opción que tenemos para volver a la presencia de Dios. Es el único, no hay otro. Y de reconocer. Y aquí Aarón está reconociendo la autoridad de Moisés. Señor mío. Y luego por lo que le dice, está diciéndole, yo sé que tú tienes esa autoridad. Perdón. Dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Y ahora lo culpa a él. Todavía así como no cayéndole el 20. Pues, Moisés no había hecho eso, al contrario, él oró y se le quitó. Y termina Aarón diciendo, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente actúa cualquiera que se revela y le falta el respeto a sus padres. Locamente actúa el que se revela sin razón suficiente a las autoridades establecidas por Dios. Estoy hablando de las autoridades civiles. Locamente hace aquel cristiano que se revela contra la autoridad espiritual de sus pastores. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Dice que Moisés oró y el Señor sanó a María, pero la disciplinó. La echaron del campamento, dice. Pero Israel no se movió. 7 días allá, fuera, cortó la comunión, en lo que ella restauraba su corazón, porque ella no decía nada. Hermanos, dejemos de actuar locamente. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que ser gente sensata, prudente y sabia. Que Dios nos ayude. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. La palabra es viva y eficaz, es clara, sin ambigüedades y no nos deja espacios, aunque aún así todavía algunos pretendan justificar sus rebeliones contra sus padres, sus pastores o los gobiernos de los países. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no actuar locamente, sin sentido, insensatamente y pecar. Guárdanos, Señor. Trae luz, Señor, trae iluminación a nuestro corazón, entendimiento, revelación de tu autoridad para respetar a nuestros padres, a las autoridades que tú estableciste y a nuestros pastores, nuestras autoridades espirituales. Danos luz, Señor, y un corazón manso y humilde como el de Moisés. Perdona, Señor, todas nuestras rebeliones y ayúdanos, Señor, en lo que nos queda en este mundo para vivir quieta y reposadamente con nuestros padres, con las autoridades y en nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor, a la palabra de tu gracia. Es la única que nos puede edificar, formar